Escucha este dato. Los precios industriales aumentaron en octubre un 32% interanual. Es la mayor subida en 46 años. Nos quieren convencer de que la inflación es algo solo temporal. Ojalá sea así. Por ahora ya van 7 meses en que los precios industriales crecen más del 13%. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy @diebarceló, y en LinkedIn, Facebook, YouTube y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. En cuanto a las tres principales noticias económicas de la semana, quisiera comenzar con el tema de la financiación autonómica. ¿Por qué? Se reunieron en Galicia hace unos días 8 presidentes autonómicos, algunos del PSOE, otros del PP y además Revilla de Cantabria. El objetivo era intentar formar un frente común para ir, marcando el terreno de juego con vistas a una futura negociación de la financiación autonómica. La financiación autonómica es la ley que reparte los recursos que recauda el gobierno nacional, es decir, fundamentalmente IVA e IRPF, es la fórmula por la cual se distribuye. Hoy el sistema que hay es un sistema pésimo que se hizo en la época de Zapatero, por el cual cada año se le da a cada comunidad autónoma una determinada cantidad de dinero a cuenta y 2 años después se hace un ajuste, es decir, se calcula si lo que se dio a cuenta fue más o fue menos que lo que le correspondía efectivamente a esa comunidad autónoma, de acuerdo a una fórmula muy complicada. Entonces, luego llega, el sistema actual lleva al problema de tener que ajustar, que las comunidades autónomas tienen que pagar dinero o el gobierno. Bueno, es realmente un muy mal sistema. Entonces, esta gente, estos presidentes autonómicos, que fueron, el anfitrión era Feijóo, de Galicia, como digo, quieren presentar un frente común, principalmente argumentando que son comunidades autónomas que pierden población y por lo tanto necesitan un tratamiento especial para revertir esa situación. Y ahí empieza... Bueno, en realidad ahí no, mi desacuerdo empieza antes, pero ahí se profundiza mi desacuerdo. ¿Por qué? Porque que estas comunidades autónomas, que efectivamente las 8 pierden población, si comparamos el 2008 con el 2021, no pierden población por un designio divino, porque al mismo tiempo que ellas perdieron población, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia han ganado población, Cataluña. Entonces, no es una cuestión que afecte a todo el país. Y además, yo me pregunto, antes de empezar a pedir dinero, que al final es de lo que se trata, de pedir dinero nuestro, ¿no? Antes de pedirnos a los ciudadanos un esfuerzo adicional, estas comunidades autónomas muestran algún síntoma de una gestión eficiente de los recursos de los que ya disponen? Y la respuesta, lamentablemente, es que no, porque son las mismas comunidades autónomas que despilfarran dinero, por ejemplo, en televisiones autonómicas. Son las mismas comunidades autónomas que no hacen nada para fusionar ayuntamientos y reducir la estructura estatal. Son las mismas comunidades autónomas que dan subsidios de lo que sea por cualquier motivo. Entonces, ojo, porque esto de la financiación autonómica se presenta
como un tema para defender nuestros intereses, es decir, los intereses de los ciudadanos, cuando en realidad es un tema de los políticos, que quieren más dinero porque para ellos dinero es poder. Porque si realmente les preocupara la financiación de los servicios públicos, no despilfarrarían el dinero y lo aplicarían de manera eficiente a lo que tienen que, como digo, el financiamiento de los servicios públicos. Te voy a dar el siguiente dato, que muestra, para mí, es la síntesis de la mala gestión que hacen estas comunidades autónomas. Y me refiero a estas, no porque las demás comunidades autónomas sean impolutas en la gestión del dinero público, sino porque estas son las que se han reunido, insisto, con el objetivo, al fin de cuentas, de pedir más dinero. Estas 8 comunidades autónomas, Galicia, Aragón, las 2 Castillas, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias. Entre 2008 y 2021, en 13 años, perdieron 460.000 habitantes. ¿Sí? Solo Madrid ganó más población que lo que perdieron estas 8 comunidades autónomas, pero eso es al margen. Perdieron 460.000 habitantes. De esa pérdida de población viene una caída también de actividad económica y, por lo tanto, en estas mismas 8 comunidades hay 404.000 personas menos trabajando en el sector privado. Te repito los números. 463.000 habitantes menos, 404.000 ocupados en el sector privado menos. Esto te muestra que el grueso de la gente que falta son gente que trabaja, porque te repito, 404.000 que faltan que trabajan dentro de 463.000 habitantes menos. Pero ¿sabes cómo evolucionó el empleo público? Tú dirás, bueno, si hay 463.000 personas menos para atender, el empleo público se habrá reducido. Pues no, aumentó en casi 70.000 personas. Repito porque los números son realmente de locos. Tienes 404.000 pagadores de impuestos menos y tienes casi 70.000 consumidores de impuestos más. ¿A ti te parece razonable? ¿A ti te parece que 8 presidentes autonómicos que presentan esta hoja de servicios, es decir, 400.000 ocupados menos en el sector privado, pero 70.000 más en el sector público, tienen algún derecho a pedirnos más dinero? En absoluto. Esto de la financiación autonómica es un juego de poder, no tiene nada que ver con nosotros, es simplemente buscar la forma de quitarle dinero a otra comunidad para poder asentar el poder personal y vincularlo. Sí. Y vamos al caso de Asturias. Si a Barbón realmente le interesara gestionar medianamente bien los recursos públicos, ni se le pasaría por el cerebro alentar como proyecto estrella en lo que queda de la legislatura la cooficialidad de la lengua, que es que es algo que ya nos consume 20 millones de euros anuales, pero que si de hacerse cooficial iríamos a un gasto total de cerca de 100, es decir, casi 80 millones de euros más por año. Para que te des una idea, si el Bable se hace cooficial en Asturias, cada uno de los 300 y pico de mil personas que trabajan en Asturias en el sector privado tendría que pagar más de 300 euros anuales de impuestos solo para pagar este proyecto disgregador de la lengua. Entonces, una vez más, que no nos quieran engañar, el tema de la despoblación no es por mala suerte, es la consecuencia de malas políticas económicas. Si estas 8 comunidades autónomas tuvieran una presión tributaria más baja, como la que tiene Madrid, seguramente las cifras de población no habrían evolucionado tan mal. En el caso de Asturias, que probablemente es el peor, si tienes un impuesto de sucesiones que es uno de los más altos de Europa, por no decir del mundo, tú no puedes luego pretender que la gente se instale en Asturias. Entonces,
Primero, gestionen los recursos públicos como corresponde. No despilfarren en televisiones públicas, en subsidios innecesarios, etc. Luego, bajen la presión tributaria. Y en tercer lugar, si realmente hay problemas, entonces ahí podemos hablar de pedirle más esfuerzo a los ciudadanos. Mientras tanto, para mí esto es una tomadura de pelo y no hay que caer en la trampa de creer que esto va en nuestro beneficio, en absoluto. Segundo tema, los fondos europeos. Tú sabes, si escuchas este programa, que yo siempre fui escéptico respecto de la utilidad de este chorro de millones. ¿Por qué? Porque yo creo en el sector privado. Y el sector privado está permanentemente buscando oportunidades de inversión rentables. Bien. Ahora aparecen los políticos de la Unión Europea pidiendo a los países que presenten proyectos de inversión. Bien. Y resulta que como por arte de magia, el gobierno de España va a ser capaz de encontrar cientos de proyectos de inversión rentables que antes el sector privado no encontró. No. Lo que ocurre es que los proyectos son proyectos que tienen una rentabilidad menor que cualquier otro proyecto, porque si no el sector privado ya lo habría encarado, pero si no lo encaró es porque no convenía. Pero como el dinero público no es de nadie, que es lo que creen los socialistas, entonces no importa si no se aplica bien. Entonces, esa era la razón de mi escepticismo inicial. Ahora de a poco vamos sabiendo algunos proyectos concretos en lo que se está gastando ese dinero europeo, con lo cual el escepticismo ya no solo se confirma, sino que incluso se puede transformar en indignación. Porque ves que hay gente que nos está enterrando en una montaña de deuda que no va a servir para nada. Yo te lo dije aquí en este mismo micrófono, esto de los fondos europeos es el plan E corregido y aumentado. O sea, es un plan E a lo bestia. Y efectivamente, algunos de los proyectos que se están financiando con fondos europeos. 25 millones de euros para una red de centros de orientación y emprendimiento. En un informe de CEPIME, que comenté la semana pasada, se dice que en España se crean cada año más empresas que en Alemania, más empresas que en Francia, más empresas que en Italia. No hay en España un problema de falta de emprendimiento. Hay un problema de que las empresas viven menos porque el gobierno las estrangula con presión tributaria y con regulaciones. Por lo tanto, estos 25 millones para el emprendimiento son 25 millones tirados a la basura. Bueno, tirados a la basura, algún amiguete van a enchufar, pero digamos, desde nuestro punto de vista son tirados a la basura. Se va a gastar 1 millón de euros en viajes para 100 autores. No sé, ¿autores de qué? 100 millones de euros para modernizar las sedes sindicales. Yo creo que las van a dejar de punta en blanco, porque tú imagínate, 100 millones para las sedes sindicales van a ser unos edificios espectaculares. Ahora, ¿cuál es la utilidad social de eso? Ya me contarás. 3 millones de euros para integrar, escucha bien esto, la transversalidad de género en las políticas de empleo. 3 millones para integrar la transversalidad de género en las políticas de empleo. 110 millones de euros para reducir las desigualdades. Esto se sustancia en subvenciones a todo tipo de fundaciones, asociaciones, etc. Bien. 3,5 millones de euros en acciones de comunicación y divulgación sobre pensiones, sobre el ingreso mínimo vital, el sello social, etc. Es decir, 3,5 millones que el ministerio del ministro Escrivá se va a despilfarrar en publicidad y de paso es una forma de regar a los medios de comunicación afines o a otros medios para que no los critiquen. 60 millones de euros para corregir la red eléctrica y evitar daños en las aves. Bueno, si tú vas más o menos sumando, van 100, 210, 270, 280,
más de 300 millones de dinero europeo gastado en esto. Sánchez va a dejar una deuda tan grande, un nivel de gasto tan grande, que nos vamos a ver abocados a años de sacrificios y, por supuesto, cuando llegue ese momento, la izquierda se va a oponer a todo tipo de recortes y va a tomar la calle y va a hablar de la falta de derechos y que la derecha, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que saber que todos los recortes que no se pueden pagar, porque todo esto se está pagando con deuda, lo está generando Sánchez y todo el grupo de inútiles que lo rodean. Entonces, fondos europeos, cada vez que te digan que es una oportunidad histórica, que con esto vamos a digitalizar, qué sé yo, digamos, tienes dos alternativas. O te pones a llorar pensando en esto que es totalmente inútil, o te mueres de risa, una carcajada, pero digamos, esto no se puede tomar en serio. Cada vez que nos digan que los fondos europeos son una oportunidad, uno dice, por favor, no insulte mi inteligencia, esto se está despilfarrando. Algún proyecto bueno quiero creer que hay, pero con estos ejemplos que te estoy dando, ya basta para saber que es un desastre. Digamos que de oportunidad histórica y todo eso, nada de nada. Y la tercera noticia a la que me quería referir es el tema de los precios industriales. Hay dos estadísticas de precios fundamentales. Una es el IPC, el índice de precios al consumo, y la otra son los precios industriales. Los precios industriales son los precios a la salida de fábrica. Y es importante porque evidentemente los precios a salida de fábrica son los precios a los que compra, por ejemplo, los supermercados sus mercancías para venderte. Entonces, al final, cuando aumentan los precios industriales, va permeando gradualmente en los precios al consumo. La subida de los precios industriales en los últimos 12 meses fue de 31,9%, o sea, 32, redondeando. Es la más alta desde 1975. Y te digo 1975 porque no tengo datos anteriores. En el Instituto Nacional de Estadísticas no hay datos anteriores, pero solo con saber que es la más alta desde el 75 quiere decir que estamos ante un fenómeno, digamos, preocupante. Y lo primero que quiero decir es que este aumento de precios no podría darse nunca si los bancos centrales no se hubieran dedicado a emitir. Los bancos centrales se acostumbraron a emitir dinero comprando bonos y dando líneas de crédito a los bancos, y no había inflación. Entonces subían los precios de las acciones, subían los precios de los bonos, subían precios de materias primas, de los inmuebles, etcétera. Y como que no pasaba nada. Entonces se escribían teorías de que no, que estamos en que porque China produce muy barato, hay una presión descendente permanente sobre los precios del consumo y toda una retórica, como que habíamos entrado en una nueva era. Y yo siempre recuerdo una frase que leí una vez diciendo, no hay nuevas eras, la economía sigue siendo siempre la misma. El problema con la economía es que nosotros podemos saber los qué y los cómo, pero no podemos saber los cuándo. Entonces, nosotros sabemos que cuando se aumenta la cantidad de dinero, los precios terminan subiendo. Y de hecho es lo que venía pasando. Lo que pasa es que no con los precios del consumo. Subían otros precios, como te dije recién, precios de inmuebles, precios de acciones, precios de materias primas, precios de títulos de deuda, etc. De hecho, cuando España colonizó América y empezaron a llegar los barcos llenos de oro, en el siglo XVI, en España, hubo un fenómeno que se llamó la revolución de los precios. No sabían por qué los precios subían. Luego, siglos después, cuando la teoría monetaria se desarrolló, se entendió por qué. Simplemente había aumentado la cantidad de dinero. Lo que pasa es que en ese momento el dinero era oro. Entonces, en lugar de imprimir billetes como ahora, simplemente lo que aumentaba era la circulación de monedas de oro. Y como ocurre en todo tiempo y lugar, también ocurrió en China
hace miles de años cuando ellos inventaron el papel moneda y empezaron a imprimir inflación. Entonces, ya pasó, como digo, en España en el siglo XVI, la revolución de los precios, y era simplemente que había aumentado la cantidad de dinero mucho más deprisa que la cantidad de bienes disponibles en el mercado. Por lo tanto, el ajuste se hace vía precios. Y es lo mismo que está pasando ahora, que a eso se suma el tema de los estrangulamientos, los cuellos de botella en la cadena de suministros, la subida del precio del gas y del petróleo, es verdad. Pero lo que yo te digo es que si no se hubiera impreso la cantidad de dinero que se imprimió, esos cuellos de botellas y el aumento del precio de la energía no podría darse si al mismo tiempo no bajaran otros precios. Es decir, si la cantidad de dinero es más o menos la misma, si unos precios suben, otros tienen que bajar. Aquí no, aquí pueden subir todos a la vez porque hay más dinero. Entonces, si bien hay algunos problemas adicionales, esto no podría pasar si no fuese por la política temeraria, empobrecedora de los bancos centrales, el Banco Central Europeo, también el Inglaterra, el de Japón, el de Estados Unidos. Pero a mí lo que me importa es el europeo porque yo vivo aquí. Entonces ellos te pueden decir, no, mira, no te preocupes por los precios industriales porque todo se explica porque los precios de la energía en los últimos 12 meses subieron un 87%, que es la mayor también subida desde el 75 por lo menos porque no tengo datos anteriores. Para que tengas una referencia, la mayor subida anterior era un 50% en el año 81. Ahora estamos hablando de casi un 90%, o sea, casi el doble que el máximo incremento que tuvimos desde el 75. Pero eso es un engañabobos. ¿Por qué? Porque el Instituto de Estadística ahora empezó a publicar el índice de precios industriales excluyendo los precios de la energía. Y eso te da que en los últimos 12 meses hubo un aumento de casi el 10%. Y es la mayor subida de los precios industriales excluyendo la energía, la mayor subida desde 1985. Es decir, la mayor subida en 36 años. Es decir, que aunque quitemos los precios de la energía, nos queda un aumento de los precios industriales enorme. Y si nos vamos a los precios específicamente de los bienes intermedios, están subiendo un 19% interanual, 19%, que es la mayor subida desde 1978, desde el Mundial que ganó Mario Alberto Kempes en Argentina en 1978, hasta ahora han pasado 43 años. Nunca desde entonces los precios industriales de los bienes intermedios habían subido en España tanto como ahora. Entonces, que estos precios se puede corregir la cadena de suministros, que por algún motivo baja el precio del petróleo, que puede pasar, sí, puede pasar. Pero eso no quita que todo lo que estuvieron haciendo los bancos centrales fue una irresponsabilidad que distorsiona el funcionamiento de la economía y es generadora de crisis, incubadora de crisis futuras. Entonces, yo creo que los bancos centrales tendrán algún argumento para pensar que esto es temporal, pero en realidad están rezando que sea temporal, porque si no, todos, yo ya lo estoy haciendo, pero todos los demás, los que les siguen creyendo, los van a acusar de haber armado este desaguisado, que realmente, aunque la inflación baje, están armando un desaguisado, porque ya me contarás si es normal tener una economía con tipos de interés negativos, y eso es algo que han fabricado los bancos centrales para destruir el ahorro, para destruir las bases de la prosperidad. Pero bueno, eso es otro tema. En definitiva, por lo que te quería decir respecto a los precios industriales, eso, hace 7 meses que están subiendo a tasas de 2 dígitos, son aumentos que no veíamos en décadas. Esto se va a seguir permeando en los precios al consumo y vamos a ver cómo torean esto los bancos centrales, que son los culpables de todo esto.